Hola amigos de adelamicha.com. Esta semana vamos a comentar algunos estrenos. Yo creo que el primero de ellos, el más importante, el que deberían de considerar, quiero decir, es Un monstruo viene a verme, una película de Juan Antonio Bayona, de quien conocemos ya El orfanato, de quien ya vimos Lo imposible, una película de desastres muy bien elaborada, muy bien contada, igual que El orfanato. En ambas películas se nos narra la difícil relación o la, digamos, atormentada relación entre un hijo y su madre en dos diferentes mundos completamente diferentes. Y curiosamente, en Un monstruo viene a verme, Bayona acaba haciendo lo mismo, también de una manera muy diferente. No se trata de una repetición de tema, se trata simplemente de un distinto tratamiento del mismo. Es decir, no nos va a repetir nada, no se está volviendo redundante, todo lo contrario, está desarrollando el tema de las mejores maneras que está encontrando, y además lo está haciendo con una calidad y con un nivel de producción no solo interesante, sino completamente universal, completamente profesional. La historia es muy sencilla, pero ahora les explico por qué, siendo tan sencilla, lo interesante no es ver de qué trata la película, sino ver la película. Connor, un niño inglés que vive en las afueras, en una comunidad rural, tiene una difícil relación con su padre. Su madre está enferma de manera terminal y en la escuela no le va precisamente bien. Es un niño que no está encontrando acomodo en el mundo contemporáneo y que de alguna forma se refugia en una especie de enemigo imaginario. No es precisamente un amigo imaginario, sino un enemigo imaginario, que es el famoso monstruo del nombre de la película. Para tratar de entender qué es lo que está pasando, se inventa este personaje con quien empieza un diálogo muy interno, muy psicológico, muy hacia adentro, quizá muy rebuscado para una película infantil. ¿Por qué? Porque Un monstruo viene a verme no es una película infantil, es una película que está planteando, sí, el trauma de un niño a la hora de volverse maduro, pero con un tratamiento completamente adulto para adultos. Si los niños ven la película, no les va a hacer mal, pero sí, definitivamente no es una película que esté pensada para niños, a pesar de que el protagonista es uno de ellos. Diciendo eso, habiendo dicho eso, lo interesante de la película es la experiencia en sí, ir descubriendo las distintas capas que a partir del guión de Patrick Ness nos va presentando Bayona. Ness, el autor del libro, es también el autor del guión, él sabe el tema y Bayona se lo apropia, y nos van mostrando estas distintas capas conforme la película va avanzando. Capas a veces más oscuras, a veces más violentas. Es una película con alta dosis de violencia, especialmente, y repito, si se piensa en el público infantil, y a partir de ahí arman un espectáculo cinematográfico en donde la historia y las historias dentro de la historia son un elemento central. Justo por eso, en películas como esta, y es algo que hay que agradecer muchísimo, se aplaude mucho más la experiencia de tener enfrente a esta historia viva y palpitante que el desarrollo de la historia superficial, porque en Un monstruo viene a verme lo que ocurre es justo eso. La historia es enteramente superficial y tenemos que irnos descubriendo hacia abajo para ver cómo le vamos a hacer y cómo vamos a acabar comprendiendo y desarrollando la historia dentro de nosotros. Entonces, se las dejo ahí, váyanla a ver. Es una película muy interesante, es una película muy buena, es una película muy entretenida que yo creo que en tiempos difíciles como este nos merecemos. Saludos.